Iglesia, buenos días para todos. Tenemos esta nueva oportunidad de reunirnos a través de este medio. Ya pronto tendremos la posibilidad de vernos. Ya hay esperanzas. El Señor ha hecho cosa buena. El Señor nos ha instruido en este tiempo, nos ha dado una lección a cada uno. Cada uno ha hecho su proceso, pero el Señor es bueno. Y a pesar que estuvimos guardaditos, pues también fue bueno, no ha dejado de ser bueno. Ahora seguramente tiene otros planes diferentes para nosotros, ya hay más posibilidades de reunirnos nuevamente, de encontrarnos y de tener esa importante relación entre pastor y ovejas, entre ovejas entre sí. Y bueno, ya el Señor tiene sus planes que siempre son de bendición para nosotros. Bueno, vamos a empezar este tiempo maravilloso por ahora virtualmente, ya pronto presencialmente. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a disfrutarlo. Bueno Señor de la gloria, bendito seas tú, Dios Todopoderoso, porque no dejas de darnos tu palabra, bendito Rey. No dejas de regalarnos tus promesas, no dejas de enseñarnos, bendito Dios. Tú estás siempre con nosotros, constantemente enseñándonos, constantemente glorificándote en nuestras vidas, fortaleciéndonos, dándonos victoria, Señor, y mostrando tu amor, Señor, que es inmenso, Rey amado. Quiero compartirles una porción que está en Job 2, desde el verso 11. Dice, esta versión que estoy leyendo es Reina Valera. Y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita, qué nombrecitos, qué apellidos, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolar, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué bonita esta porción, ¿no? Sé que la hemos leído. Hay estudios completos acerca de los 4 amigos de Job, de sus discursos y de todo lo que ocurrió después. Bueno, la verdad no los tengo tan claros, pero no me había detenido nunca a leer esto tan importante. Uno, vinieron de donde estaban, o sea, no eran vecinos, no estaban muy cercanos a él, ¿no? Vivían lejos. O sea, cuando escucharon que a Job le había pasado algo tan terrible, ¿qué hicieron? Se pusieron de acuerdo y vinieron. ¿Para qué? Para apoyar a su amigo, para apoyarlo en todo. ¿Qué más pasó? Cuando lo vieron, bueno, venían a consolarlo. Y sé que hubo otras cosas importantes después. Alzando los ojos de lejos, no lo conocieron. Les dio mucha tristeza. ¿Y sabe qué hicieron? Lloraron a gritos. Fue tanto su dolor, tal vez no tan grande como el de Job, tal vez no tan grande, pero les dolió también, tanto que también lloraron, tanto que también se rasgaron las vestiduras y lanzaron polvo sobre sus cabezas, en señal de dolor. Pero viene una porción tan bonita, una descripción tan bonita. Rasgaron su manto, esparcieron polvo sobre sus cabezas, y en el verso 13 dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande.
se quedaron calladitos. Vinieron a consolar, pero por los primeros 7 días no dijeron nada. No dijeron nada para criticar, no dijeron nada para decir si estuvo bien, si estuvo mal, si tal vez Job había hecho algo mal que hubiera hecho que sobreviniera toda esa amargura, ese dolor y por supuesto toda esa situación que conocemos, ¿cierto? Nada. 7 días y 7 noches calladitos, no hablaron una palabra, porque eran conscientes ¿de qué? De que ella tenía suficiente dolor para venir con críticas, para venir con cuestionamientos, para venir a averiguar el chisme, para venir a averiguar qué había pasado. No, es que no era necesario, no era necesario. Era suficiente el dolor que estaba pasando Job en ese momento para que vinieran 4 a preguntarles un montón de cosas. Pues bueno, 7 días y 7 noches. Qué lindo, ¿no? Qué lindo saber que contamos con ese tipo de personas que aunque estén calladas, sabemos que están para apoyarnos. Pero la compañía perfecta es el Señor. Y seguramente Él también está 7 días y 7 noches callado, a su lado. Pero hay un momento en que el Señor empieza a hablar, tal cual como ellos. Hay un momento en que el Señor empieza a hacer. Hay un momento en que el Espíritu Santo empieza a movernos al conocimiento de lo que el Señor quiere de nosotros. El Señor está con usted y conmigo 7 días y 7 noches calladamente, o el resto de nuestras vidas activamente, porque así es Él. Esa es la compañía perfecta. La compañía perfecta como estos amigos, que muy calladitos sencillamente esperaron un momento oportuno para abordar el dolor de Job y para iniciar un proceso de sanidad con su amigo. Así es el Señor. Qué bonito, Rey amado, que tú estés con nosotros constantemente, en silencio o a veces no tan en silencio, a veces puyándonos para que despertemos, a veces obligándonos a movernos, a veces obligándonos a actuar, bendito Dios. Tú eres la compañía perfecta por excelencia, Señor. Por eso, Rey, te adoramos, te cantamos hoy, bendito Señor, y agradecemos tu presencia siempre, mi Señor. Tú eres grande y maravilloso, Señor, y estás aquí, ahora con nosotros en esta adoración, en esta alabanza. Estás siempre con nosotros. Eres, Señor, el único que cambia nuestra tristeza, bendito Dios, en alegría. Eres el Dios bueno, eres el refugio que necesitamos, bendito Rey. Toda la gloria para ti, Señor. Y esta oración y esta alabanza es de nuestra boca y de nuestro corazón para ti, bendito Rey.
levantarnos con todo, bendito Señor. Gracias. Gracias te damos a los amigos que están con nosotros, pero gracias a ti, Señor, porque esos amigos puede ser que se alejen en un momento, pero tú constantemente estás con nosotros, bendito Señor. Calladito, tal vez esperando a que ya superemos un poco el dolor, porque es suficiente el que tenemos encima. Calladito, pero luego, bendito Señor, ya sacas, bendito Rey, como las águilas, bendito Rey, nos renueva, bendito Dios. Calladita y a veces muy ruidosa, bendito Señor. Constantemente estás con nosotros, bendito Dios. Oh Señor, en ti he confiado, pongo en tus manos, Espíritu. En ti seré
Señor. Eres la luz, bendito Dios, para la ciencia en medio de esta pandemia y de esta situación. Eres el que conoce la verdad, eres el que tiene la vacuna, eres el que tiene todo, Señor, es el que lo sabe desde el principio y hasta el fin, como cantamos. Eres alfa y eres omega, Señor, todo lo conoces, todo lo sabes, y eres el único, bendito Señor, que puedes cambiar, bendito Rey, nuestra tristeza en alegría. Eres el único, bendito Dios, que puede dar sanidad a nuestro cuerpo. Eres el único, bendito Rey, que puede, Señor, darnos la posibilidad de estar alegres, gozosos en ti, una vez más, bendito Rey. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios.
alegría y que nos da la posibilidad de disfrutar del gozo pleno de su compañía. Ya con estas canciones tan hermosas que hemos tenido la oportunidad de cantar para el Señor, es claro que ahí está la descripción perfecta de un tiempo duro a salir victorioso, ¿cierto? Estamos quietos ante la presencia del Señor, Él con nosotros, por supuesto, tal cual como los amigos, tal cual como esos 4 amigos. El Señor calladito y ustedes sintiendo la presencia del Señor. Sus ojos puestos en Él, cuando usted canta y le dice: Señor, yo en ti he confiado, bendito Señor, y pongo todo, Señor, mi espíritu en tus manos. Luego le dice: Señor, ahora ayúdame. Cambiemos esta tristeza en alegría. Y por último, va a dar la batalla. Va a dar la batalla con esta canción diciéndole al Señor: contigo estoy tranquilo, bendito Señor. Tú eres mi escudo, tú eres la roca fuerte, bendito Señor. Eres el refugio, Señor, que necesito. Y eres el que me liberará de todo y de todos. De todo aquello, Señor, que me angustia, que me entristece. De toda situación, de toda enfermedad. De todo, Señor, me liberarás. Y me darás, Señor, paz. Me darás tranquilidad. Me darás gozo. Me darás materiales. Me darás eso que necesito, bendito Señor. Me sustentarás. Me proveerás. Gracias, amado Señor, porque tú estás aquí y nuestro corazón confía en ti. Y con mi Dios, como dirían cualquiera, con mi Dios para las que sea. Bendito sea Dios. Seguramente durante esos 7 días en compañía de los amigos
Job pensó muchas cosas, ¿cierto? Pensó la estrategia, pero el Señor le dio el arco de bronce para vencer al enemigo. El Señor en esos 7 días seguramente lo instruyó, seguramente le dijo cómo se iba a ganar esa batalla. Iglesia, qué palabra tan linda, la verdad que el Señor nos ha regalado en esta mañana, pero también qué promesas tan hermosas que hay después de todo esto, ¿no? Calladitos esos amigos, calladitos, acompañando, pero luego viene la batalla, y luego viene la victoria, y luego viene la paz, luego viene el gozo del Señor. Gracias, bendito Dios, por esta enseñanza tan linda. Gracias por este día, gracias por enseñarme a mí esa palabra, bendito Señor. De verdad, me disfruté mucho leer ese estudio, ese devocional ese día, bendito Señor. Gracias por enseñarme cosa nueva que mis ojos no habían visto mientras leía, bendito Rey. Gracias, bendito Señor, porque hay una hermosa moraleja detrás de esa palabra tan importante, detrás de esa compañía de esos amigos, detrás de esos 7 días de silencio, sencillamente sintiendo el dolor de su propio amigo. Bueno, intentando sentir, porque nunca creo que ellos pudieron tener claro el dolor que Job tenía en su corazón. Bendito seas por siempre, Señor, y gracias. Tú eres la compañía perfecta, Señor. Tú eres, Señor, el libertador, como acabamos de cantar. Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias por permitirnos tener estos tiempos virtuales, bendito Señor, de enseñanza y de adoración contigo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días a todos. En ese mismo sentir de alabanza, en ese mismo sentir de adoración que hemos venido en este tiempo, en el culto, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer nuestro espíritu, alma y cuerpo para conmemorar la Santa Cena, un tiempo especial en donde nosotros recordamos efectivamente el sacrificio inmenso hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Para compartir este tiempo, quiero que me acompañen en sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 15, que nos habla de una parábola que es la parábola de la gran cena. Dice esta parábola en el versículo 15: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hoy el Señor está haciendo una gran cena y nos está convidando a todos nosotros. Dice la palabra de Dios: y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y por tanto no puedo ir, dice la palabra de Dios. Y hasta aquí que vemos, primero, que este hombre que hizo la gran cena, en esta parábola de la gran cena, este hombre empezó a convidarlos a todos. Y todos empezaron a excusarse, pero mire lo curioso, todos empezaron a excusar porque habían sido bendecidos. Uno había sido bendecidos con 5 yuntas, el otro había sido bendecidos con su matrimonio y el otro con una hacienda que había comprado. Y esto no es extraño. Muchas veces nosotros oramos por una bendición, clamamos al Señor por un trabajo, por una relación, por una finca,
por algunos bienes. Y cuando el Señor en su infinita misericordia nos bendice, empezamos a abandonar las cosas de Dios. Fíjese que esta parábola empieza diciendo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta bienaventuranza de comer pan en el reino de Dios tiene que ver en darle el primer lugar a Dios, en poner a Dios de primeras. Pero aquí todos dejaron lo importante que era esa invitación a esa cena, dejaron lo importante porque habían sido bendecidos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la misma actitud? El Señor en su infinita misericordia nos concede un trabajo y ya no vamos a la iglesia el domingo porque es que qué pena, pero tengo que ir a trabajar. El Señor nos regala una tierrita, una finquita, una hacienda. Qué pena, no puedo ir el domingo porque tengo que ir a mirar la hacienda. El Señor nos permite tener una relación, qué pena, pero tengo que ir a visitar a la novia. Y así, teniendo las bendiciones que son dadas por Dios, nosotros empezamos a olvidarnos de las cosas de Dios. Esta parábola de la Gran Cena simplemente es una referencia a volvernos a Él. Y hoy, especialmente, que compartimos la Santa Cena, quiero que usted no sea de aquellos que empieza a excusarse. Usted no sea de aquellos que tenga una excusa para ir a la Gran Cena. Sigue la palabra de Dios diciendo: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Hoy el Señor nos invita a una gran cena. Hoy el Señor nos invita a una gran cena en donde no quiere que tengamos excusas. Aún la única excusa que podríamos tener, que tendría que ver con nuestra falta de dignidad, aún esa única excusa, el Señor en su palabra nos dice cómo podemos solventarla. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que nos pongamos a cuentas con Él. En el 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, o sea, para no tomar esta copa ni no comer este pan ni beber esta copa indignamente, para no hacerlo de esa manera, dice la palabra de Dios: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si nos examinamos, dice en el versículo 31, a nosotros mismos no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ustedes han escuchado suficientemente en esta iglesia el cómo el Señor nos permite a nosotros ponernos a cuentas con Él, en cómo el Señor nos permite a nosotros efectivamente examinarnos a nosotros mismos, el cómo cada día de Santa Cena es una oportunidad para que el Señor nos perdone y nos limpie. Su palabra dice que si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Yo lo voy a invitar a que, así como esos convidados de la Santa Cena, usted no se excuse efectivamente, sino usted sea de aquellos que está dispuesto hoy a compartir una cena, a aprovechar una oportunidad, a conmemorar, es decir, recordar lo que significa el compartimento del vino
y del pan. Cada vez dice que hagamos esto, dice la palabra de Dios, lo hacemos en memoria del Señor, porque dice la palabra de Dios que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga, y cada vez que la comiéramos y bebiéramos la copa, lo hacemos recordando el sacrificio inmenso hecho en la cruz del Calvario. Tenga esto presente. Vestirse de dignidad es ponernos a cuentas con Él. Una vez puestos a cuentas con Él, el Señor nos permite que entremos a compartir la Santa Cena. Y compartiendo esta Santa Cena, lo que hacemos es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, entender, comprender la magnitud del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Entender que murió por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra salvación, por nuestra sanidad. Eso es discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que hacemos ahora. Vístase de manera digna, póngase a cuentas con Él, tome un pequeño tiempo allí donde está, pídale perdón al Señor. No saque excusas hoy para compartir la cena del Señor. No sea como aquellos convidados a esa cena que sacaron excusas para no ir. Hoy usted no tiene excusa. Aún el Señor, si no está vestido de dignidad, le está diciendo, póngase a cuentas conmigo. Tome un tiempo allí donde está. Espero que ya haya preparado los elementos de la Santa Cena, el pan, el vino. Y vamos a ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a pedirle perdón porque le hemos fallado. Vamos a pedirle perdón porque nos hemos alejado. Vamos a pedirle perdón por nuestra incredulidad, aún por nuestra pereza, aún por nuestra ira. Yo no sé cómo estemos nosotros en lo espiritual, pero si no estamos bien, es el momento de pedirle perdón al Señor, es el momento de volvernos a Él. Tome allí un pequeño tiempo y pídale perdón al Señor. Recuerde que Él es fiel y justo, dice su palabra, para perdonarnos si nosotros confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos, pero también para limpiarnos de toda maldad. Todo lo malo que hay en nosotros, todo aquello que signifique un tropiezo para esa relación, esa comunión con Dios Padre, todo eso tiene que ser echado fuera de nuestras vidas. No podemos seguir manteniendo una vida espiritual a medias. No podemos seguir manteniendo una vida espiritual simplemente como colando y bebiendo, como decía mi suegra. No podemos estar haciendo las cosas de manera mediocre. Dios merece lo mejor de nosotros, y eso es lo que hoy yo quiero que usted tenga en su corazón cuando le pida perdón al Señor, cuando se vista de dignidad y cuando entienda que al compartir la cena usted está recordando el sacrificio hecho por usted y por mí en la cruz del Calvario, pero también dice su palabra, estamos conmemorando y anhelando más bien su venida. Allí donde está, tranquilo, un tiempito para ponerse a cuentas con el Señor. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer el pan. Asimismo, tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues,
todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Señor, por permitirnos compartir la Santa Cena. Gracias, Señor, porque no solamente es un tiempo y una oportunidad para volvernos a ti, para pedirte perdón, para examinarnos a cada uno de nosotros, sino es un tiempo, Señor, en donde recordamos el sacrificio inmenso hecho en la cruz del Calvario. Es un tiempo, bendito Dios, en donde aún anhelamos tu venida. Permite, Señor, que cada vez que celebremos la Santa Cena, no solamente recordemos lo que ya pasó, lo que vendrá, sino en dónde nos encontramos. Y en este momento es un tiempo especial, porque recurrimos a tu fidelidad, a tu justicia, para que nos perdones de todo pecado y nos libres de toda maldad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor, porque como siempre lo decimos, es una oportunidad. Cada vez que compartimos la cena del Señor es una oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Hoy es domingo, primer domingo del mes de diciembre, se acabó este año. Hemos terminado un año lleno de retos espirituales, de retos ministeriales, de retos como congregación. Hemos tratado de mantener unida nuestra congregación, compartiendo cada domingo un culto, cada miércoles, llevando un refrigerio a mitad de semana. Hemos buscado cómo seguir en contacto con cada uno de ustedes por el estudio bíblico, y de verdad ha sido un reto grande, el cual hemos mantenido gracias a sus diezmos, a sus ofrendas que nos ha permitido seguir pagando, honrando nuestras deudas como es el arriendo en la casa, el pago de servicios y todo lo que ha implicado el de mantener nuestra congregación activa. Por eso, gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar por esos diezmos, por esas ofrendas. Dice la palabra de Dios que cuando traemos los diezmos al alfolí es para que no falte alimento en la casa del Señor, es decir, en su obra, en la iglesia cristiana, el taller del alfarero, que nos está permitiendo a nosotros por ahora pagar esta casa. Estamos haciendo algunas vueltas bien importantes para de pronto este mismo mes tener una sorpresa para todos ustedes, y estamos trabajando para tener algunos cambios importantes. Son necesarios nuestros diezmos, son necesarias nuestras ofrendas para seguir en la obra. Pero cuando usted trae sus diezmos al alfolí, cuando usted los trae, usted simplemente está retando su fe, retando al Señor mismo, que dice en Malaquías que lo probemos ahora en esto, en que traigamos todos los diezmos al alfolí para que no falte alimento en la casa del Señor. Y probándole, veremos cómo se abrirán las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Dice su palabra que Él también va a reprender por nosotros al devorador y que seremos una nación deseable. Eso son las bendiciones de confiar en el Señor y entregar ese diezmo que a Él le corresponde. En cuanto a la ofrenda, no es sino hacerlo de manera especial, como ha dispuesto en su corazón, dice la palabra de Dios, porque no lo debemos hacer ni con tristeza, ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Estos son los principios básicos del diezmo y de la ofrenda. Si usted tiene en su corazón diezmar en nuestra congregación, tome su diezmo en su mano, vamos a orar, vamos a declarar la palabra de Dios, vamos a seguir trabajando. Empezamos un nuevo año y en nuestro corazón hay proyectos, hay esperanzas, hay expectativas, y todo esto queremos nosotros cumplirlo si el Señor lo permite. Y si cada uno de ustedes en su corazón tiene el diezmar, nos va a ayudar mucho a seguir este nuevo año que empieza con nuestra congregación, activándonos poco a poco de la manera
que nos permitan las autoridades, nos permitan las circunstancias, pero sobre todo de la manera en que busquemos agradar a Dios antes que agradar a hombres. Tome su diezmo en su mano, tome su ofrenda y vamos a orar. Señor, te damos gracias por cada uno de estos diezmos, cada una de estas ofrendas que tenemos hoy en nuestro corazón, que queremos llevar al alfolí de la Iglesia Cristiana, el taller del alfarero. Permite, Señor, que nuestros hogares sean bendecidos con tu provisión, que realmente se abran las ventanas de los cielos y se empiece a derramar una bendición tan grande que no tengamos dónde guardarla. Permite, Señor, que sea reprendido el devorador en nuestros hogares, Señor. Permite, Señor, que nuestras finanzas no estén en un saco roto, sino sean finanzas cuidadas, guardadas, provistas y multiplicadas por ti, Señor. Gracias, Señor, por cada diezmador, gracias, Señor, por cada ofrenda, porque estas ofrendas son conforme a tu voluntad, ofrendas con corazón alegre, ofrendas sin temor, ofrendas sin necesidad, ofrendas conforme a tu palabra, porque sabemos que tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por estos recursos. Permite, Señor, que seamos buenos administradores de estos recursos y que en todo busquemos, Señor, cómo agradarte a ti antes que agradar a hombres. Gracias, Señor, por estos diezmos y estas ofrendas en Cristo Jesús. Amén y amén. Como siempre le hemos dicho durante este tiempo, estos diezmos y estas ofrendas las estaremos recibiendo de acuerdo a las instrucciones que siempre daremos de manera privada por el interno a quien esté interesado en hacerlos llegar al alfolí. Pero estamos pendientes y seguimos trabajando, y a todos durante este año, que ha sido un año difícil para todos, gracias, porque sus diezmos y sus ofrendas se están utilizando para seguir llevando las buenas nuevas del Evangelio. Vamos al tiempo de la palabra, vamos a disponernos a tener un tiempo especial, que sea el Señor hablando a nuestros corazones, que tengamos un tiempo especial. El Señor ha puesto en mi corazón hace ya algún tiempo el hecho de que tengamos cultos diferentes, es decir, estemos haciéndolo de manera virtual, el hecho de que no nos estemos encontrando, no significa que esto no sea una forma de congregarnos. Y si es una forma de congregarnos, yo le voy a pedir que tenga el mayor respeto, la mayor reverencia, el mayor cuidado en el tiempo del culto. Que así como usted antes de la pandemia se disponía, se arreglaba y se iba para la iglesia, asimismo lo piense hoy en su casa, en su hogar, y si bien es cierto no necesita arreglarse como cuando iba para la iglesia, sí disponga su corazón de manera especial, porque es el Señor el que está llevándonos una palabra, y esa palabra tiene un propósito el cual el Señor quiere que se cumpla. Pero si estamos distraídos, acordémonos aquella porción de la palabra de Marta y María, y cuando llega el Señor Jesús, Marta sigue en los quehaceres de la casa. Olvídese de los quehaceres de la casa. Olvídese de los quehaceres de la casa y pongámonos hoy superpilas a escuchar solamente el culto para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Deje que la palabra de Dios cumpla con el propósito para el cual el Señor la envía. Eso es importante. Entonces, ya se dispuso, vamos a orar, vamos a entrar al tiempo de la palabra, vamos a orar para que la palabra del Señor sea viva y eficaz, sea una palabra rema, sea una palabra que nos mueva a ser a nosotros hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Que salgamos de este culto con algo en nuestro corazón que nos mueva a cambiar lo que el Señor quiere que cambiemos y que nos mueva a ser diferentes. Que no sea un culto más, que esto no sea rutina, que esto no sea costumbre, no, sino sea algo diferente, porque el Señor quiere hacer cosas en nuestros corazones.
Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has permitido hoy, Señor, que aquel que está frente a la pantalla sea alguien que deba recibir un mensaje especial en su corazón. Oramos a ti, Señor, para que nuestros corazones se dispongan como tierra fértil a recibir la preciosa semilla que es la palabra de Dios. Permite, Señor, que tu palabra sea realidad, sea viva, sea eficaz, que tu palabra cambie nuestros corazones, que tu palabra no solamente nos reconforte, sino que nos consuele y nos anime, Señor, a ser diferentes en Cristo Jesús. Que sea tu palabra la que haga algo diferente el día de hoy en nuestras vidas y que salgamos de aquí dispuestos a hacer la palabra de Dios. Oramos, Señor, para que ese querer como el hacer, tú lo coloques en nuestro corazón, lo coloques en nuestra alma, en nuestra voluntad, Señor, para ser diferentes en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu preciosa palabra. Quedamos atentos, Señor, a lo que quieres hablar a nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartirles algo que, como les decía, el viernes en el estudio bíblico el Señor ha venido colocando en mi corazón hace algunos días y quiero que le ponga mucho cuidado. Le ponga mucho cuidado porque hay una preocupación. Yo creo que muchos de los líderes de la iglesia cristiana sobre la forma en cómo estamos nosotros viviendo estos tiempos. Y al hablar de la forma en que lo estamos viviendo y al hablar de una preocupación, es porque nos estamos poco a poco enfriando. Poco a poco hemos venido dejando de hacer cosas y no estoy hablando de que el hacer sea simplemente algo que nos dé ya una bendición. Pero es que lo que estamos dejando de hacer está reflejando efectivamente una falta de comunión con Dios. Hemos venido perdiendo en tiempos de pandemia, en tiempos de encierro, hemos venido perdiendo nuestra comunión con Dios Padre Todopoderoso, porque hemos dejado de hacer algo que la palabra de Dios nos invita a que nosotros hagamos, que es el perseverar. Vamos al principio. Y como cristianos, nosotros tenemos una gran bendición, una gran bendición. Nosotros hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, hemos sido llamados y hemos sido salvados. El pueblo de Dios ya tiene esto. Fue elegido o escogido. Una vez el Señor nos elige, nos escoge, nos llama, y una vez nos llama, nos salva. Y muchos más hemos tenido muchísimos privilegios de haber sido llamados para algunos ministerios especiales, para ejercer algunos de los dones del Espíritu Santo de Dios en el servicio o en sus ministerios. Y si tenemos este privilegio de haber sido elegidos, de haber sido escogidos, de haber sido llamados y salvados, entonces, ¿por qué no nos hemos mantenido firmes en lo que el Señor ya ha hecho por nosotros? Vamos a mirar en la palabra, simplemente voy a dar una referencia de tantas que hay en la palabra, de cómo el Señor efectivamente nosotros nos ha elegido, nos ha llamado o nos ha salvado. En Mateo 22, 14, la palabra de Dios nos dice, Mateo 22, versículo 14, dice la palabra de Dios:
Mateo 21, 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y aquí el Señor nos habla del llamado. Muchos son llamados y pocos escogidos. En Lucas 18 dice la palabra de Dios, versículo 7, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En Juan 15, 16, ahí para seguir en los evangelios, en Juan 15, versículo 16 dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos son algunos versículos que tienen que ver con el llamado, que tienen que ver con el ser elegidos, pero tenemos otros, por ejemplo, que tienen que ver con el ser salvados, como Hechos 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, versículo 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces tenemos este privilegio. Tenemos muchas más porciones que nos hablan a nosotros de esa calidad especial que ostentamos al ser elegidos, escogidos, llamados y salvados. Si ya tenemos eso, la pregunta es: ¿por qué nos vamos para atrás? ¿Por qué no perseveramos hasta el fin? Si ya estamos contados como hijos de Dios, estamos con los privilegios de tener esa calidad de hijos de Dios, ¿por qué no perseverar? Y en esta época más que nunca hemos visto cómo la gente ha dejado de perseverar. La gente ha dejado de trabajar, ha terminado abandonando la causa. Y tendríamos, lo primero, es que verificar por qué hemos terminado abandonando el barco. ¿Por qué no somos de los que llegamos hasta el final? ¿Por qué no somos de los que hemos perseverado? ¿Qué nos lleva a nosotros a abandonar la causa? A abandonar los privilegios y las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús como sus escogidos, como sus elegidos, como sus llamados, como sus salvados. Y quiero que miremos la primera, que está en Lucas 8, Lucas capítulo 8, versículo 4 en adelante, que nos habla de la parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud, y los que, estoy en Lucas 8, versículo 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo qué significaba esta parábola. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan.
la que cayó entre espinos, y estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lo primero que podemos concluir de esta porción de la palabra es que para dar fruto se necesita perseverar. Para dar fruto se necesita perseverar. Es decir, cuando la palabra de Dios, que es la semilla, cae en nuestros corazones, que es la tierra, dice, estos son los de corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, que demos fruto con perseverancia. ¿Por qué? Porque por los frutos que demos vamos a ser conocidos. Pero para dar frutos es la buena tierra, que es nuestro corazón, que está dispuesta a recibir la semilla, y retenemos la palabra para dar fruto con perseverancia. ¿Cuántas prédicas hemos escuchado? ¿Y cuántas de ellas realmente hemos retenido para que den fruto con perseverancia? Eso quiere el Señor. Pero encontramos dentro de todos ellos, y lo que vamos a buscar a la luz de la palabra, es qué nos lleva a nosotros a no perseverar. Y encontramos en el versículo 13 aquellos que los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Muchos del pueblo de Dios están en este punto. Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Algo que nos aleja a nosotros de la perseverancia es el tiempo de la prueba. Y tal vez como nunca hemos tenido un año lleno de prueba, en lo económico, en lo familiar, en la salud, en el ministerio. Estamos viviendo tiempos de prueba. Se han cerrado cerca del 40 o 50% de las iglesias cristianas que estaban establecidas en el norte de Bogotá. Tiempos de prueba. Entonces uno dice, estos en tiempos de prueba se apartan. Y eso es lo que estamos viendo. Gente con dificultades, que en vez de acercarse al Señor, en tiempos de prueba se han venido alejando. ¿Por qué? Porque recibieron su palabra con gozo, pero esa palabra no echó raíces. Creyeron por un tiempo, pero apenas llegó la prueba, se alejaron. Este es el primer punto, la prueba. La prueba nos aleja a nosotros de la comunión con nuestro Dios Padre Todopoderoso. Uno diría, no, pero es que en la prueba nos acercamos más. No, dice la palabra de Dios, que si la palabra, la que se recibió con gozo, no obtuvo raíces, no consiguió raíces, en el tiempo de la prueba se van a apartar. ¿Por qué? Porque creyeron por un poco tiempo. Esto es una realidad, esto lo estamos viendo. Y la prueba, si no es palabra que nació con raíces en nuestros corazones, es personas que recibieron con gozo, pero en el tiempo de la prueba se apartaron. La prueba nos aparta de la comunión con Dios. En 2 de Timoteo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galicia y Tito a Dalmacia.
Aquí estamos hablando de Demas, que fue compañero de viaje del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice aquí algo, y es que, versículo 10, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Muchas personas han abandonado la obra, han abandonado los privilegios del ser elegidos, del ser escogidos, del ser llamados y del ser salvados. La han abandonado simplemente por amor a este mundo. Cuando ponemos primero los placeres de este mundo, cuando ponemos primero las cosas de este mundo que las cosas de Dios, estamos teniendo la misma actitud que Demas tuvo con el apóstol Pablo. Demas me ha desamparado amando este mundo. No solamente la prueba nos aparta de la comunión con Dios y del perseverar en las cosas de Dios, sino que el amor a este mundo también nos aparta a nosotros de esa comunión con Dios. ¿Está usted entre ellos? ¿Prefiere las cosas de este mundo de pronto a las cosas del Señor? Ese sería el segundo punto que nos permite, que podemos encontrar en la palabra de Dios, que nos permite decir que esto nos está impidiendo el perseverar en las cosas de Dios. En Primera de Juan encontramos la tercera. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay algunos efectivamente que se han apartado, pero como dice la palabra de Dios, no eran de nosotros. Hay algunos que se han apartado porque nunca estuvieron convencidos. Hay algunos que se han apartado y no han perseverado en las cosas del Señor porque simplemente fueron medio admiradores del asunto, les causó curiosidad esto, pero no estaban convencidos. Por eso dice la palabra, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice la palabra, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces fijémonos que a veces hablamos de gente como si, del pueblo de Dios, como si estuviéramos convencidos de que efectivamente ellos pertenecían a ese pueblo de Dios. Pero hay muchos que no estaban convencidos, hay muchos que no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Entonces encontramos un tiempo difícil, un tiempo complicado, en donde deberíamos perseverar, atendiendo que tenemos un privilegio de haber sido elegidos, escogidos, llamados, salvados. Y no hemos perseverado, o bien por la prueba, en la prueba nos apartamos, como nos muestra la parábola del sembrador, o bien por el amor a las cosas de este mundo, o simplemente la gente se ha apartado porque nunca estuvo convencida. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para perseverar? Y para ello tendríamos que mirar que la perseverancia significa la continuidad, no solamente continuidad, sino continuidad con firmeza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, firmes y continuemos con lo que el Señor nos ha dado. Acordémonos la parábola del sembrador, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esto es, fruto con continuidad y con firmeza.
es ocuparse incansablemente de algo, es ser fielmente adicto, aun cuando sea difícil hacer las cosas. El Señor quiere que la palabra que nos está dando, que esté cayendo en buena tierra. Esos de corazón bueno y recto que van a retener la palabra oída y que empiecen a dar fruto con perseverancia. No nos vamos a alejar por las pruebas, no nos vamos a alejar por el amor a este mundo, y debemos sernos convencidos de lo que predicamos, de lo que declaramos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 3. Libro de Hebreos, capítulo 3. Versículo 12, dice la palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Acordémonos, si usted va a la parábola del sembrador, está diciendo que la semilla es la palabra de Dios. Y el corazón es la tierra dispuesta para recibir esa semilla. Aquí en Hebreos nos dice: no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos estar unidos, debemos estar perseverantes para no estar desprotegidos. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, y que nos exhortemos los unos a nosotros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, el perseverar trae bendición. El perseverar hasta el final implica que lleguemos aprobados a la meta. El perseverar hasta el final implica alcanzar un premio. El perseverar hasta el final implica que nosotros tengamos vida eterna. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí el apóstol Pablo nos está mostrando en el libro de 2 de Timoteo que la he peleado la buena batalla, es hasta el final. He acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es perseverar. Esto es esa perseverancia de una continuidad con firmeza en las cosas del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Por eso el perseverar hasta el final implica que lleguemos a la meta, implica que tengamos un premio en la meta, pero también implica que recibamos vida eterna. Vale la pena perseverar, vale la pena seguir adelante, vale la pena no desistir, pero hagámoslo con firmeza, hagámoslo con ganas, hagámoslo con amor, porque todo esto a nosotros nos va a llevar a obtener victoria en Cristo Jesús. No deje que el enemigo lo desanime, no deje que el enemigo lo engañe, no deje que le robe su corona, no deje que ni la prueba ni el amor a este mundo le quiten a usted
la bendición del perseverar. Porque es que es perseverar en algo que ya hemos sido bendecidos. Perseverar en ese ser escogidos, en ese ser llamados, en ese ser salvados. Perseverar peleando la buena batalla, acabando la carrera, guardando la fe. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Alentémonos los unos a los otros para perseverar. Ayudémonos a salir adelante y seguir sirviendo al Señor con amor, con ganas, con excelencia. Me preocupa que hagamos las cosas por rutina. Me preocupa que la prueba nos aparte a nosotros de las bendiciones. Me preocupa que el amor a este mundo nos esté apartando a nosotros del perseverar en Cristo Jesús. Claro que me preocupa que salieron de nosotros y no eran de nosotros. Es decir, que no tengamos convencidos en nuestras congregaciones. Dice un dicho popular, obras son amores y no buenas razones. Y no podemos estar diciendo cuánto amamos al Señor si efectivamente no lo demostramos. Y lo demostramos con nuestros actos, lo demostramos con nuestro servicio, lo demostramos con nuestra comunión con el Señor, lo demostramos perseverando, siendo continuos con firmeza, siendo fielmente adictos, aun cuando sea difícil de hacer. Vamos a volvernos nuevamente. Hace poco compartíamos sobre cómo el Señor decía, reconozco esto de tu iglesia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, perder el primer amor, y por lo tanto hemos dejado de perseverar. Vamos a volvernos a Él, vamos a alentarnos los unos a los otros, vamos a buscar esos premios de llegar aprobados a la meta, de alcanzar el premio de la meta, de recibir vida eterna. Vamos a estar unidos, perseverantes, para no estar desprotegidos como podemos quedar a veces. Como le decía, no se deje desanimar por el enemigo, no se deje engañar por el enemigo, no se deje robar su corona, porque perseverando usted puede decir, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra especial que nos regaló. Vamos a orar porque nuestros corazones sean buenos y rectos, conforme dice la parábola del sembrador, que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por las oportunidades que recibimos día a día de volvernos a ti, Señor. Gracias porque hoy tú regalas a nuestro corazón una palabra de perseverancia, una palabra que nos lleva a nosotros a continuar con firmeza, Señor, asidos a tu mano, pegados de ti, Señor, pegados de tu palabra, de tus promesas, de tus bendiciones, de tus mandatos. Gracias, Señor, porque hoy nuestros corazones son esa tierra fértil en donde la semilla, que es la palabra de Dios, se siembra. Gracias porque hoy nuestros corazones son corazones buenos y rectos que retienen la palabra oída y que darán fruto con perseverancia. Permite, Señor, que en todo estemos nosotros
siempre atentos, Señor, a lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscar de ti cada vez más, a ser constantes, a ser perseverantes, a estar siendo hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. Gracias porque podremos llegar a decir como el apóstol Pablo: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Por lo demás, nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hoy amamos tu venida, Señor. Hoy compartíamos la cena y te dábamos gracias, Señor, por el sacrificio hecho inmenso en la cruz por cada uno de nosotros. Pero también anhelábamos tu venida, Señor. Gracias, porque queremos de verdad terminar lo que empezamos, porque queremos seguir adelante, no desanimarnos, no desistir, perseverar hasta el final. Ayúdanos, Señor, a estar unidos, a estar todos siguiendo el mismo Dios, dejándonos guiar por el mismo Espíritu para no estar desprotegidos. Queremos llegar aprobados a la meta. Queremos alcanzar el premio de la meta. Queremos recibir vida eterna y por eso oramos, Señor, para que el enemigo no nos desanime, para que el enemigo no nos engañe, para que el enemigo nos robe nuestra corona. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la prueba. Ayúdanos, Señor, a preferirte a ti que el amor a este mundo. Y ayúdanos, Señor, a estar convencidos de lo que declaramos en Cristo Jesús, de lo que predicamos y de lo que tú ya nos has regalado, Señor. Gracias por ser esos elegidos, por ser esos escogidos, por ser esos llamados y salvados que perseveran hasta acabar la carrera guardando la fe. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, no, yo tengo el fruto del Espíritu Santo de Dios porque amo a mis hijos y amo a mi esposa. Primero, los amo con ese amor de Dios. Los amo con ese amor incondicional y sacrificial. Los amo como el Señor Jesucristo me amó a mí. O los amo como a mí mismo. Porque si es como a mí mismo, ya les explicaba, tiene muchas deficiencias ese amor, porque a veces ni nosotros mismos nos soportamos.